Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Hoy les comentaremos acerca de un trabajo que nos correspondió hacer en la materia Cátedra de Paz. ¿A quién nos correspondió? A mi grupo, conformado por Diana Cortés, Gilben Mena y mi persona Alejandra Messi. Bueno, ustedes dirán, ¿de qué se trata este trabajo? Primero, tenemos que elegir un caso emblemático del conflicto armado en nuestro país, Colombia. Después de elegir el caso, el cual elegimos la masacre del Salado, tenemos que responder 3 preguntas. Estas 3 preguntas se basan en, primera pregunta, relatar en qué consiste detalladamente este caso, este conflicto. Y también hacer énfasis en los actores que intervinieron en el contexto y qué impactos produjo, ya sean negativos o positivos. También como segunda pregunta tenemos, expliquen el porqué de los hechos, cómo surgen y qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario. Y como tercera pregunta tenemos, responda el interrogante cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Después de responder esta pregunta, daremos una conclusión en general. Antes de iniciar a responder la pregunta, quiero dar a conocer que esta masacre es bastante delicada e inhumana. Esta masacre inició en el 2000, entre el 18 al 23 de febrero. Los paramilitares empezaron a tirar plomo desmedidamente, así lo comentan algunos sobrevivientes y testigos de esta masacre. Desmedidamente sin tener en cuenta a quién. Habían mujeres, niños, hombres, y la mayoría era gente buena. Ellos se excusaban en que era guerrilla, solo para acabar con todo su pueblo. Este día en el Salado ahorcaron a algunas mujeres entre 2 paramilitares. Este día de esta masacre mataron a uno de los profesores más reconocidos y respetados de este pueblo. También sucedió que mataron a un señor con discapacidad, solo porque le hicieron una pregunta, la cual él no podía responder por su problema de discapacidad. No podía comunicarse bien y mucho menos entendía lo que le estaban preguntando. Ellos solo supusieron que no quiso contestar y lo mataron. Y así hay demasiados casos que cuentan los testigos, como torturas de quitarles partes del cuerpo como las orejas y después con metralletas dispararles. También otro de los casos es que mataban al azar, que cuando habían una cantidad de personas se contaba hasta el número 21 y el que le tocaba el número 21 le tocaba morirse. Hechos desgarrantes como estos sucedieron este día en el Salado. Los autores que participaron en esto fueron los paramilitares. Y la guerrilla. Bueno, así daré respuesta a mi pregunta. Estos fueron algunos, pocos hechos de los que ocurrieron este día tan atroz para algunos ciudadanos. Pero, ¿qué podemos resaltar de este tema? Este hecho, esta masacre del Salado, definitivamente fue un acto de corrupción, es lo que se puede decir, lo que muchas de las personas sobrevivientes pues se quejan.
También podemos decir que esta masacre tuvo un impacto negativo con respecto al desplazamiento forzado. Esto pues priva a millones de personas de oportunidades de mejora, no solamente a nivel personal, sino también emocional, teniendo en cuenta que esto cohíbe a muchas de las personas que vivían tranquilamente en este pueblo. Este pueblo era un pueblo tabacalero. Las personas y las mujeres se dedicaban directamente a la producción de este tipo de tabaco. Y debido a esto, pues se generan obstáculos para poner fin a la pobreza, esta pobreza extrema que nos acoge en nuestro país, un incremento de las condiciones de pobreza urbana, porque vemos en nuestro país, en la esquina, en cada esquina de nuestra ciudad, podemos ver el desplazamiento. En este caso, las condiciones de pobreza, la despoblación, despoblamiento rural es evidente. Vemos el campo, que pues el campo se está viendo pues también como una forma de, de desierto, porque pues lamentablemente nuestro país no está dando todas las garantías necesarias. En el gobierno del 2000 del expresidente Andrés Pastrana, pues desafortunadamente no hubo un buen enfoque respecto a la paz. Y también se prestó para que hubiesen todo este tipo de inconvenientes respecto a la corrupción, al narcotráfico. ¿Por qué sucedió esto? El porqué de los hechos. Claramente, esto es un hecho político, es un hecho donde intervino varias personalidades. Eso lo dice Semana en su, como en su estadística de lo sucedido en ese caso. Eh, la población del Salado estaba en un lugar muy cercano a la costa, donde los paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico pues necesitaba pasar por ahí todo el ganado que pues botaban, este producto del narcotráfico. De hecho, como para reducirlo en una palabra, necesitaban tener el control de esa zona para poder realizar sus actos delictivos. Entonces, en este orden de ideas, pues se dio rienda suelta a que pasara esto. Esto se dice que fue en complicidad con autoridades, con personas que tenían conocimiento de los hechos, de manera que hubo un silencio pagado, desde mi concepto personal, y que produjo todas estas muertes, aproximadamente 66 muertos, un pueblo fantasma, como lo decía mi compañera, y el desplazamiento de muchas personas a Cartagena, a las diferentes ciudades aledañas. Y pues bueno, pues esto genera más pobreza, más violencia, porque las personas que sobrevivieron de este hecho lamentablemente quedaron con secuelas que no se pueden, pues no se pueden reversar. Niños muertos por sed, por desnutrición, por falta de comida, mientras lograban salir de este lugar, por trocha. Algunos tuvieron que regresar y pues las consecuencias fueron fatales. Entonces, esta es como el impacto que tuvo respecto al desplazamiento, y dando respuesta a la pregunta de cuál fue el papel que tiene el desplazamiento forzado en este escenario. Yo creo que fue desastroso, y fue uno de los resultados de esta violencia, y creo que para nadie es un secreto que sigue en nuestro país el desplazamiento forzado por la guerra y por la violencia. El tercer interrogante es cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. Partimos de que es necesario el reconocimiento del conflicto armado en nuestro país durante décadas, por omisión del Estado colombiano, por intereses propios de algunos sectores políticos fuertemente conformados eh, em,
por intereses también de algunos comerciantes en negociaciones con grupos ilegales también. em, han hecho, han hecho fortalecer este conflicto interno en el país, que han tenido unos detonantes como, por ejemplo, el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, también a su vez el fortalecimiento de los marquetalianos, posteriormente llamados FARC-EP, también de los grupos el grupo M-19, que posteriormente firma o entrega las armas, firma un proceso de paz y hacen parte de la nueva constitución política de Colombia. Adicional a esto, se levanta otro grupo fuertemente armado que se hace llamar AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, a combatir al ejército colombiano, a combatir al Policía Nacional de Colombia, a combatir las FARC y a combatir el ELN por territorio. Eh, es aquí donde vemos firmemente que ellos son los autores intelectuales de la masacre El Salado, donde hubo pues el fallecimiento de tantas personas. Por tal razón, entendemos de que es necesario reconocer el conflicto, es necesario reconocer que hay víctimas. En este caso son los miles y miles de hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos que fueron desplazados de sus casas, que fueron desplazados de sus hogares hacia zonas aledañas donde no conocían a nadie o hacia las ciudades donde prácticamente estaban viviendo en la mendicidad. Entonces, se hace necesario reconocer el conflicto en Colombia y las consecuencias que se han visto reflejadas. Es necesario hacer esa memoria histórica para que aporte una dimensión fundamental en la transición hacia la paz. Es decir, el conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de estos hechos de violencia, en este caso específico de la masacre Salado, como en los demás eh, eh, masacres o episodios de violencia que ha tenido nuestro país. Por ende, el reconocimiento de esto hace que este proceso se creen garantías para las víctimas y desde la no repetición de ninguna parte del territorio colombiano. Gracias.